Hoy vamos a meternos con un tema que a veces suena complicado, la deuda pública. Pero no nos vamos a quedar solo en los números, vamos a ver la dinámica oculta que puede hacer que una herramienta útil se convierta en una bomba de tiempo para la economía. Es una historia de equilibrio y de cómo, a veces, ese equilibrio se rompe. Y todo esto nos lleva a una pregunta que suena casi a película de ciencia ficción. ¿Es posible que una simple fórmula matemática, unas pocas letras en una ecuación, tenga el poder real de llevar a toda una nación al colapso? Pues por increíble que parezca, la respuesta es sí. Y lo que vamos a hacer es seguirle la pista a esa reacción en cadena paso a paso para entender cómo algo tan pequeño puede iniciar un efecto dominó que, una vez que arranca, es casi imposible de frenar. Ok, entremos en materia. A ver, las políticas fiscales, como el gasto del gobierno, pueden ser un buen empujón para la economía en ciertos momentos. Pero ¿qué pasa cuando se abusa de esto una y otra vez? Pues que se empiezan a acumular riesgos, problemas que a menudo no se ven hasta que ya es muy tarde. Para entender estos riesgos, no hace falta un doctorado en economía. Solo necesitamos entender lo que se conoce como la aritmética de la deuda. Es básicamente la matemática que nos dice si un país va por buen camino o si se dirige a un precipicio. Y todo depende de tres variables clave que vamos a desglosar ahora mismo. La primera pieza del rompecabezas, el déficit primario. Pensemos en esto como el presupuesto del día a día de un gobierno. O sea, lo que recauda en impuestos menos lo que gasta. Pero, ojo, antes de pagar los intereses de la deuda que ya tiene. Si gasta más de lo que le entra, ahí tenemos un déficit primario. Es el primer ladrillo que se suma a la montaña de la deuda cada año. Luego tenemos a la tasa de interés real, que vamos a llamar R. Este es el verdadero motor que hace que la bola de nieve de la deuda se haga más y más grande. Es el costo o el interés que el gobierno paga por toda la deuda que ya acumuló. Mientras más alta sea la R, más rápido crece la deuda por sí sola, sin que nadie haga nada. Y finalmente entra en escena podríamos decir, el héroe de la historia. El crecimiento del PIB real, al que llamaremos G. Esta es la fuerza que juega en contra de la deuda. Cuando la economía crece, la deuda, aunque sea la misma cantidad, se siente como una carga más ligera, es más pequeña en proporción. Es como si la persona que carga una mochila pesada se hiciera de pronto mucho más fuerte. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone realmente interesante. El destino financiero de un país entero se decide en la batalla entre estas dos fuerzas, la tasa de interés R y el crecimiento económico G. Básicamente la economía se encuentra en una encrucijada con dos caminos muy claros. Por un lado está la zona de peligro. Ahí es donde el costo de la deuda, la tasa de interés, es mayor que el crecimiento de la economía. O sea, R es mayor que G. Y por el otro lado está la zona segura, donde el crecimiento le gana a los intereses, es decir, G es mayor que R. Uno de estos caminos lleva a la estabilidad, el otro al desastre. Miremos de cerca la zona de peligro. Imaginemos un país con una deuda que es el 50% de su economía. Si la tasa de interés es del 5% y la economía apenas crece al 2%, incluso si el gobierno no gasta ni un centavo más de lo que recauda, la deuda se dispara. En 50 años, solo por el efecto de los intereses acumulados, la deuda pasaría a ser más del 200% de la economía. Es una espiral totalmente insostenible. Exacto, y el punto clave es este. En un escenario así, hasta con un presupuesto primario perfectamente equilibrado, la deuda crece sin control. La matemática es implacable, el interés compuesto se convierte en el peor enemigo de la economía. Pero ahora crucemos al otro lado, a la zona segura, y veamos cómo la misma matemática se pone de nuestro lado. Si la economía crece a un 5% y la tasa de interés es solo del 2%, ocurre algo casi mágico. Esa misma deuda del 50% se reduce solita, sin hacer nada, a solo un 10% en 50 años. El crecimiento se la va comiendo. Y esto es lo que demuestra el poder inmenso del crecimiento económico. Cuando G es mayor que R, un gobierno podría incluso permitirse tener un pequeño déficit primario todos los años, o sea, gastar un poquito más de lo que le ingresa, y aún así la carga total de su deuda no aumentaría. Es como si el crecimiento económico pagara la cuenta. Pero, ¿qué pasa si un país ignora las señales? Si se queda estancado en la zona de peligro por mucho tiempo. Bueno, la bola de nieve de la deuda sigue y sigue creciendo, hasta que, inevitablemente, llega un punto en el que todo se rompe. Ese punto de quiebre se llama reestructuración de la deuda. Es el momento en que un gobierno básicamente levanta la mano y dice no puedo pagar.
y obliga a quienes le prestaron dinero a aceptar una pérdida. En la práctica, es un impuesto brutal y de un solo golpe sobre el ahorro de quienes confiaron en el gobierno y compraron sus bonos. Y aquí es donde la crisis explota. Una reestructuración de deuda no es el final del problema, es apenas el principio. Es la primera ficha de un dominó gigante que, al caer, desata una reacción en cadena que puede arrasar con toda la economía. La secuencia es casi siempre la misma y es devastadora. Todo empieza con la reestructuración de la deuda pública. Eso inmediatamente provoca una crisis en el sistema financiero. Esto lleva al colapso de lo que se conoce como sustitutos monetarios. Pensemos en los depósitos bancarios. Y el resultado final es la deflación y un desastre económico total. ¿Y por qué pasa esto? Porque uno de los principales acreedores del gobierno suele ser su propio sistema bancario. Los bancos del país son grandes tenedores de deuda pública. Entonces, cuando el gobierno no paga, básicamente destruye el capital de los bancos. Y como los bancos operan con un capital propio muy pequeño, unas pocas pérdidas pueden hacerlos quebrar. Y cuando los bancos quiebran, el dinero que la gente creía tener seguro en sus cuentas, sus depósitos, simplemente se evapora. Ese dinero es una parte clave de la cantidad de dinero que circula en un país. Su desaparición provoca una contracción brutal. De repente hay mucho menos dinero para comprar las mismas cosas. El resultado inevitable, los precios se desploman. Eso, amigos, es la deflación. Y la deflación es una trampa mortal. Hace que cualquier deuda que quede sea mucho más difícil de pagar, lo que lleva a más quiebras de empresas, de familias y paraliza por completo la economía. Es, como lo describe el material que analizamos, un auténtico desastre del que es increíblemente difícil salir. Entonces, después de ver todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la lección final que nos deja esta fría y a veces cruel aritmética de la deuda? Las ideas claves son tres y son fundamentales. Primero, la relación entre la tasa de interés, R, y el crecimiento, G, lo es todo para la sostenibilidad de la deuda. Segundo, cuando R es mayor que G, la deuda se puede salir de control, incluso si un gobierno es fiscalmente responsable. Y tercero, una crisis de deuda soberana nunca es solo un problema del gobierno. Puede demoler todo el sistema financiero y productivo de un país. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta crucial para el presente y el futuro. Sabiendo que esta simple aritmética tiene un poder destructivo tan grande, ¿cómo deberían los gobiernos manejar sus finanzas? ¿Cómo se equilibra lo que se necesita hoy con la estabilidad de mañana en un mundo donde R y G están en un baile constante? La respuesta a esa pregunta define ni más ni menos que el destino de naciones enteras.